Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Samantha Noemí Hernández Guzmán. Les voy a presentar mi trabajo correspondiente a la UDA en Enfermería Basada en la Evidencia a cargo de la maestra Nadia Janet Cortés García, hablando del método canguro y su repercusión en la supervivencia. Como introducción podemos decir que la enfermería basada en la evidencia y la enfermería son dos aspectos relacionados, en las cuales su finalidad es poder brindar cuidados de manera individual. Deben de ser estos basados en evidencias científicas sólidas, proporcionando mayores beneficios y menores riesgos, así como mayores soluciones. También podemos decir que los cuidados pues, van a representar distintas estrategias, competencias y conocimientos. La enfermería basada en la evidencia se basa en un aspecto sistemático correspondiente a distintas fases, como por ejemplo la formulación de la pregunta pico, la búsqueda bibliográfica, la lectura crítica, su implementación y su evaluación, de las cuales vamos a hablar de manera consecutiva a lo largo de toda la presentación. Como número uno es la formulación de la pregunta pico, donde nosotros vamos a poder tener en cuenta alguna problemática de acuerdo a experiencias clínicas previas o de acuerdo a alguna duda que nosotros podamos tener y es lo que nosotros deseamos resolver. Esta pregunta pico se compone por 4 aspectos principales. En cuanto es al paciente, nosotros vamos a ver cuál es la intervención que buscamos implementar en el paciente. En esta pregunta se basa en los recién nacidos prematuros en la UCIN. La intervención, ¿cuál es la intervención que nosotros pretendemos investigar? En este trabajo es la implementación del método canguro. La intervención de comparación, aquí en este caso no se realizó, solamente se quería buscar cuál fue la repercusión de la implementación de este método canguro y los resultados en la cual nosotros pretendemos buscar durante este trabajo de cómo el método canguro pues va a mejorar la supervivencia a pesar de los pronósticos médicos. De manera actual, nosotros al poder googlear, se podría decir así, esta pregunta, pues nos vamos a enfrentar con un sinfín de información en la cual no vamos a encontrar ciertamente la información que tenemos, para lo cual es necesario optar por palabras clave. Durante este trabajo se realizó las palabras clave que fue recién nacidos prematuros, método madre canguro y sobrevida tanto en inglés y en español para tener una mayor capacidad de poder encontrar artículos y mejorar la evidencia. En cuanto a la parte número 2, que corresponde a la búsqueda bibliográfica, nosotros buscamos tener los mejores elementos y de esta manera conseguir la mejor evidencia posible que nos garantice pues la resolución a nuestra pregunta. Para lo cual se tuvo en cuenta que el uso de revisiones sistemáticas es la mejor opción debido a que tenemos mayor capacidad de información e incluso esta ya se encuentra validada. Toda esta información se pretendió realizar en distintos buscadores en artículos científicos como fue Lancet, PubMed y Google Scholar, implementando ante toda esta gran cantidad de información que tenemos actualmente debido a toda esta implementación de información a través de la Internet, pues es necesario utilizar distintas estrategias de búsqueda. En este caso, utilizamos operadores booleanos a través de la palabra AND, buscando método canguro AND, recién nacidos prematuros, método madre canguro AND, sobrevida y así tener un mejor control de la información. Para esto se encontró este artículo que fue Atención Madre Canguro y sus resultados neonatales correspondiente a un metaanálisis. Fue publicado en 2016. Fue publicado en el Official Journal of American Academy of Pediatrics y se encuentra en la fuente de datos como mencioné en PubMed, en Base y en otra fuente de datos como es Web of Science. Durante la lectura crítica de este artículo, podemos decir que corresponde a un proceso sistemático para evaluar la información y encontrar su validez, para lo cual fue necesario tener un conocimiento previo de todas las herramientas que nos brindan toda esta validez de los datos, teniendo conocimiento de la herramienta Consort, Prisma, Agri y la herramienta Caspe. Como el artículo que se escogió o se eligió fue un metaanálisis, se optó por la utilización del método Prisma. Este método Prisma únicamente consiste en la identificación de cada uno de los ítems que corresponde a esta herramienta e identificar cada una de las páginas en donde se encuentra. De esta manera, pues podemos tener una revisión más crítica debido a que vamos a conocer cada parte del artículo y se va a leer detalladamente. Para lo cual podemos decir que seguimos una serie de 6 pasos donde primero realizamos una búsqueda, luego realizamos una lectura para conocer de manera general el tema, una lectura crítica donde nosotros identificamos cada una de las partes del artículo científico, identificamos la herramienta que vamos a utilizar, en este caso fue la herramienta Prisma, utilizamos la identificación de los ítems, como mencioné, para identificar cada una de las páginas y realizamos otra lectura principal,
o una lectura final, donde identificamos las ideas principales. Posterior a lo que es la lectura crítica, es necesario que también la enfermería basada en la evidencia se opte por la opinión de un experto, debido a que también debemos de tener esta experiencia clínica para poder ver si es funcionable o no la implementación que deseamos tener. Para lo cual se pidió a la maestra Virginia Yasmín Morales Rivera, que es enfermería especialista del neonato, egresada de la UNAM, en la cual se realizó una encuesta para conocer su opinión o su experiencia clínica a través de la utilización de este método canguro. De manera de conclusión, la maestra Virginia opina que es un método que ocasiona que los recién nacidos sean hemodinámicamente más estables. Ella recomienda de 1 hora para el padre y 2 horas para la madre, aumenta el nivel de confianza y disminuye el riesgo de complicaciones, así como a su vez disminuye la necesidad de otros cuidados extras para mejorar la hemodinamia del recién nacido. En cuanto a la respuesta, podemos decir que consiste en un contacto piel con piel de la madre con el recién nacido, que reduce la estancia de tiempo en la unidad de cuidados intensivos, reduce la apnea y aumenta la saturación de oxígeno, reduce el riesgo de hipotermia debido a que aumenta la temperatura corporal. También disminuye el dolor, disminuye los riesgos de sepsis neonatal debido a la disminución de los tiempos en la UCI y la disminución de las complicaciones, aumenta la lactancia materna. Y en cuanto al tiempo, aquí se tiene una controversia, pero podemos llegar a la conclusión que se recomienda de 1 a 4 horas por día y esto por más de 5 días para poder ver los cambios. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que de acuerdo a la prematurez por sí misma, las complicaciones fisiopatológicas en el recién nacido prematuro son una de las principales problemáticas que nos podemos enfrentar en los cuidados intensivos neonatales. Entonces, al implementar este método canguro no como una herramienta única para poder disminuir estas complicaciones, sino también que podemos decir que se puede tratar de una herramienta extra que nos ayudará a mejorar la supervivencia del recién nacido, si nos puede ayudar en este aspecto. ¿Y por qué decimos que ayuda? Porque va a mejorar todos estos aspectos fisiopatológicos, así como va a aumentar la lactancia materna, que nos va a proporcionar mayor protección al recién nacido y por lo tanto podemos concluir que sí aumenta la supervivencia. En el paso número 4, que es la aplicación o la implementación, en esta vamos a aplicar toda esta evidencia científica para buscar tanto riesgos, beneficios y expectativas, en la cual podemos decir que la fase más difícil, para lo cual debe de ser muy didáctica, utilizando distintos recursos como por ejemplo infografías, videos o incluso revistas, que fue lo que se usó en este trabajo, que se va a ver influenciada por muchos de los factores que van a ocasionar que se tengan distintos cambios a largo plazo. Es importante mencionar que sería a largo plazo y no se podrán ver inmediatamente. Por lo cual vamos a utilizar modelos para transferir la evidencia, como por ejemplo el modelo pasivo, donde vamos a difundir la información en páginas de Facebook, como por ejemplo Enfermería BSUG. Vamos a dar una transferencia de evidencia activa, donde vamos a nosotros a dar a conocer todos estos instrumentos que creamos y vamos a difundirlos en las redes sociales. O incluso podemos ver que va a ser un modelo coordinado, donde vamos a realizar un curso taller para mejorar la difusión de la información. Este curso taller se pretende que sea realizado desde el 1 de agosto al 1 de septiembre del presente año, donde nosotros vamos a reconocer la utilidad del método canguro como una terapia alternativa, como lo vimos anteriormente. Se va a realizar la planeación, una prueba piloto, elaboración del material didáctico, evaluación, se van a planear las sesiones y se va a realizar por último un informe de resultados. En cuanto a los tipos de individuos que nos podemos topar en la implementación de este trabajo, es por ejemplo una persona innovadora que muestra interés por la información, una persona que se puede incluso adaptar rápidamente, donde va a ver la información y se va a cuestionar si es necesario la adquisición de la información. Las que van a actuar como la mayoría, que van a ver o van a comenzar a adquirir la información, pero posteriormente a lo mejor no les puede interesar. También vamos a ver personas que se van a adaptar, que tardan en adaptarse, que van a abandonar incluso la adquisición de información, y las rezagadas que completamente nos van a negar la adquisición de información. Por último, tenemos la fase de evaluación, que corresponde a la observación de la implementación del cambio para poder en un futuro mejorar la evidencia que nosotros estamos presentando. Durante esta fase nos podemos basar en preguntas guía, donde lo principal, que como comentaba, es que debemos de ver que es un proceso largo, que incluso se espera que se vean resultados de 2 a 3 meses después de su implementación, por lo cual es un aspecto evolutivo que nos van a generar nuevos conocimientos o nuevas evidencias, que podemos decir incluso que el método canguro sí funciona, que es realizable y que tampoco requiere tantos recursos económicos.
aunque sí es necesario el personal y la autorización de las instituciones hospitalarias e incluso de los padres para someterse a un cambio en la implementación de esta herramienta. Por lo cual nosotros realizamos una evaluación tanto inicial como inicial para valorar pues, los conocimientos previos de los profesionales sanitarios respecto al método canguro, y de final, posterior a nuestra intervención educativa, pues buscamos medir los conocimientos que se adquirieron. Esta evaluación vamos a realizar la evaluación de la encuesta correspondiente a una escala Likert de ningún conocimiento a conocimiento extenso, realizando una evaluación general, clasificando cada pregunta con el Likert correspondiente, una evaluación general o global, si se puede decir así, para observar la predominancia, y por último, una clasificación del conocimiento general de la población. Posteriormente, como último paso, consiste en la publicación, que es la demostración de los resultados, para ver cómo fue el resultado de toda esta realización en cuanto a la metodología y la redacción del artículo que habíamos comentado anteriormente. Como conclusión, podemos decir que los servicios de enfermería es una función principal en cuanto al cuidado del paciente y por lo tanto es importante ofrecer los mejores resultados posibles, y también nosotros debemos de ver la enfermería basada en evidencia como un mejoramiento personal, porque vamos a ejercer una práctica, vamos a tener mayor capacidad de innovación, mayor capacidad de cambio y de adaptación, generando incluso una práctica más segura, oportuna y satisfactoria. Por último, solo me queda agradecer por su atención. Dejo mi número de contacto, que es mi correo institucional, para alguna duda o comentario. Y muchas gracias por su atención.